El día de hoy quiero platicarles sobre que ya estamos a punto de concluir este año y estoy platicando con muchos propietarios que tienen la idea de poner en venta su casa. Hay diversos factores que son importantes a considerar para que se pueda dar la venta antes de que termine este año. ¿Es posible? Sí, es posible. Siempre yo recomiendo que cuando vas a vender tu casa, te acerques con un asesor inmobiliario que sea local. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que Monterrey es enorme, 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 enorme. Y pues obviamente si tú vives por la zona norte, o sea, llegar al sur en tráfico son prácticamente hora y media, 2 horas. Pero si en cambio el asesor está enfocado en la misma zona por donde se rodea, pues es mucho más fácil vender y rentar casas. ¿Por qué? Primero porque tienes una respuesta muy rápida para cuando te piden citas. A mí generalmente a veces pasa de que en la mañana me piden cita para la tarde de ese mismo día. Y si estás viviendo en una zona súper lejana a donde estás vendiendo, pues la verdad es que te tienes que organizar muchísimo y todo. No digo que sea imposible, pero sí es complicado. Entonces, cuando tú vas a poner en venta una casa, te recomiendo muchísimo que selecciones a un asesor que primero sea local a esa zona, que la conozca, que sepa los pros, los contras y muy probablemente ya tenga una cartera de clientes que esté buscando casas en la misma zona. ¿Por qué? Porque si te vas enfocando en una misma zona, vas viendo prospecto que se quedó pendiente de cierta casa que pusiste en venta, pues cuando te salga una nueva casa es más fácil colocarlo en estas nuevas casas. Y por eso mismo yo digo que yo tengo un listado secreto de casas que están por venir al mercado. Y muchas veces ni siquiera llegan a publicarse porque les consigo ya comprador antes de que lleguen a publicarse. De hecho, me pasó una vez que en Valle de La Rioja justamente tenía clientes, o sea, tenía cartera de clientes que estaba buscando específicamente en Valle de La Rioja, aquí en Apodaca. Y se me ocurrió, bueno, más bien, no se me ocurrió, sino que los propietarios ya me autorizaron un precio, porque yo cuando doy un análisis doy un rango de precios y necesito la autorización obviamente de los propietarios. En cuanto me autorizaron el precio, yo publiqué y obviamente me contacté con estas carteras de clientes y prácticamente 24 horas después tuve 3 citas. De esas 3 citas, 2 personas me mencionaron que estaban muy, muy interesadas y de esas 2 personas, que eran personas de contado los dos, ya se decidió por cuál irnos, ¿no? Y prácticamente pues se apartó, o sea, cuestión de nada de tiempo. Pero esto es posible porque uno se enfoca en cierta área y también hay cierta información que vas conociendo hasta que vives en el área. Sabes cuáles son los horarios de tráfico, qué tipo de persona está buscando para poner en renta, para poner en venta. O sea, por ejemplo, pasa mucho de que, como les digo, Valle de La Rioja tengo muchas ventas y rentas. Yo ya sé qué tipo de prospectos van a llegar a preguntar por las casas en renta. Muchas veces son personas que están trabajando por Puerto Interior hacia la carretera Laredo. ¿Por qué? Porque en esa zona no hay muchos fraccionamientos cerrados y que puedan pues bueno, cuidarse, porque son personas de construcción o de maquiladoras, pero bueno, ya son supervisores, gerentes y todo eso, que prácticamente salen a las 7 de la mañana de su casa y regresan hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, obviamente, prefieren una casa que esté en una privada.
ese es, por ejemplo, es un tipo de cliente que siempre hay aquí en la zona de Valle de la Rioja. Luego están otros clientes que también pues quieren algo hacia pesquería. Hacia pesquería, por ejemplo, está Valle Azul Residencial, que es una zona muy bonita, tiene diferentes privadas, tienes acceso por medio de códigos QR y pues obviamente de allá para pesquería está súper derechito y directo, ¿no? Si estás trabajando por el aeropuerto o en el aeropuerto en específico, Almería es un buen fraccionamiento en el que puedes buscar casas en venta o en renta. Si vas a vivir por Almería, pues obviamente es porque estás trabajando por el aeropuerto. Si no vas a trabajar por el aeropuerto, realmente no vale la pena rentar o comprar en Almería. ¿Por qué? Porque justamente Almería es un residencial que está en la autopista de paga del aeropuerto hacia Guadalupe. Y digo, obviamente hay una parte de una salida para salirte antes, pero pues sí es como complicadona la vuelta y todo eso. Y no tienes prácticamente nada alrededor de plazas comerciales o de supermercados o así, ¿no? Entonces, hay sus pros, hay sus contras, claro, o sea, vas a llegar del aeropuerto a Almería, son creo que en 5 o 7 minutos, o sea, no haces nada. Pero, pues sí, cuando quieras salir a comprar el supermercado, pues sí tienes que darte una buena vuelta para poder encontrar en dónde comprar, en dónde comprar tu súper y todo ese tipo de cosas. ¿Qué piensas? Cuando eres propietario, depende de el tipo de crédito que tú, o sea, con el que tú compraste la casa, eso depende cómo vas a vender tú. Por ejemplo, si tú compraste tu casa con Cofinavit y sigues debiendo esa hipoteca, digo, obviamente estando al día, eso es importante, porque ya sabes que si tú no pagas tu hipoteca, los de la hipotecaria van a venir por ti. Y desgraciadamente, luego eso forma, te vas a jurídico y ya de allá tu casa se va a remate y pues bueno, esas son otras historias muy, 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 muy tristes. Pero antes de llegar a jurídico y antes de llegar a una casa en remate, si estás teniendo problemas para pagar tu casa y ya tienes unos 3, 4 o más años y te interesa no perderla, podría ser una posibilidad venderla para que ya puedas tú administrarte mejor y empezar de cero en otro lado. Eso también es una idea. Ahí te la dejo como opción. Pero, por ejemplo, tú tienes lo que es una hipoteca con Cofinavit, por ejemplo, que fue una combinación Infonavit con bancario. Cuando llegue un comprador, no te va a poder comprar con otro Cofinavit, porque Cofinavit con Cofinavit no combina. ¿Por qué? Porque Infonavit no da los recursos para 2 hipotecas. Solamente se podría vender con un crédito bancario simple, que estés, simple yo me refiero a que esté solamente la persona, que no esté con su cónyuge, porque a veces hay créditos conyugales, no, esos son como, se marcan como 2 créditos, no. Entonces, solamente la persona o de contado. Pero, por ejemplo, si tu crédito fue con BBVA, tu hipoteca, puedes vender tu casa con un comprador que tenga Cofinavit o que tenga bancario o que tenga de contado. ¿Qué pasa en la situación de Foviste? ¿Cómo me encuentro con comentarios en los diferentes grupos? Pues bueno, ya sabes, uno está en diferentes grupos de venta y renta, de Apodaca, de Guadalupe, de todo por aquí, ¿no? Foviste es un crédito que es muy, muy tardado y no todos los desarrolladores aceptan Foviste. ¿Por qué? Porque tardan mucho tiempo en pagarle al que vende. Entonces, obviamente, para un propietario que quiera vender su casa, si generalmente cuando vendes de contado, pues tú adquieres el dinero en ese día de la firma o antes, poquito antes. Si tú vendes y con crédito bancario,
Si firmas en la mañana, te están pagando en la tarde. Y si firmas en la tarde, te están pagando al día siguiente hábil. Si firmas en viernes en la tarde, pues la verdad es que es el peor día para firmar porque te estarían pagando hasta el lunes. Pero bueno, no tarda más de prácticamente un día hábil. Si firmas, si vendes tu casa a un comprador que está comprando con Infonavit, pues sí, más o menos van a ser unos 10 días aproximadamente en que te caiga a ti el pago. Pero si firmas con Foviste, o sea, esa cosa se puede alargar bastante. Entonces, ¿qué les digo yo a los compradores Foviste? Yo lo que les recomiendo es que vayan con desarrollos que acepten Foviste, como GP Vivienda. Yo puedo mostrarles las casas de GP Vivienda porque tenemos alianzas con ellos. Ellos son una empresa sólida que puede, digamos, sustentar o, bueno, esperarse el tiempo necesario para Foviste. En cambio, una persona normal, pues obviamente, imagínate, le estás vendiendo la casa a esta persona, estás entregando la casa y hasta dentro de ciertos meses te están pagando, o sea, es un poco complicado en esa parte. Ya sabes que si estás buscando comprar, vender o poner en venta, comprar, vender o rentar tu casa en Apodaca, en Guadalupe, en las áreas de San Nicolás, en la parte bonita de Escobedo, puedes contactarme a cuenta de Yamily Figueroa MKT. ¿Y por qué digo la parte bonita de Escobedo? Porque pues la verdad es de que por seguridad y por muchas cosas, yo me dedico más que nada a casas que están en privada. Casas que pues están en privada, que ofrecen amenidades. Y ese es el tipo de cartera de clientes que tengo. Tengo clientes que están esperando comprar ya sea para vivir o para poner en renta esas casas. Entonces, si tú eres propietario y quieres poner en venta, renta, o eres comprador y quieres comprar tu casa y cumplirlo este año, ya sabes que me puedes buscar aquí en Yamily Figueroa MKT en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo próximamente.